Buenos días, estudiantes de sexto año básico. Les habla la profesora Paulina Flores y vamos a estudiar la construcción de la República de Chile. El objetivo de la clase va a ser conocer cómo era Chile en el siglo XIX, conocer las corrientes ideológicas europeas, tales como la Ilustración, conocer el proceso de emancipación de América y Chile y conocer los hechos históricos que desencadenaron la independencia de los países americanos. Chile en el siglo XIX, proceso de emancipación americana y de Chile. Los sucesos que provocaron la emancipación política de América Latina en su conjunto constituyen parte de un proceso histórico que transcurre entre los años 1808 y 1824, un movimiento desarrollado en España para defender los derechos del rey Fernando VII, prisionero de Napoleón. Tuvo en su comienzo carácter autonomista y federalista, para derivar finalmente en rebelión independentista. Se consuma con las guerras de independencia en toda América. Este hecho de tanta trascendencia ocurrió casi simultáneamente en casi todo el continente. Ha sido objetivo de interpretaciones múltiples, sintetizando los motivos históricos considerados como causas de independencia. Ellos pueden agruparse en dos grandes unidades. Causas internas: el mal gobierno de Francisco Antonio García de Carrasco, la falta de libertad comercial que empobrecía al país cada vez más y lo convertía en una factoría de España. Recuerden que había monopolio comercial, nosotros solo le podíamos comprar o vender a España y obviamente como ellos tenían este derecho nos vendían muy caro. El otro factor es la lucha por puestos dentro del gobierno, donde se reinaba la discriminación a favor de los españoles y los criollos querían tener más participación. Todos los cargos de poder dentro del gobierno estaban ejercidos por los españoles y esto le causaba molestia a los criollos, que son las personas que vivían aquí en Chile, porque consideraban que si el país era de ellos debían ser quienes lo gobernaran o mínimamente tener participación en el gobierno para poder discutir los acuerdos y leyes que se propagaban. Y las causas externas. Entre los acontecimientos mundiales que impulsaron este proceso de independencia se destacaron las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, que apoyaban el nacionalismo, la república, la democracia, además de las ideas de libertad y derecho. Recordemos que antes de este periodo en casi todos los países habían monarquías, habían reyes. El rey tenía el poder absoluto, lo que causaba un abuso de los reyes, donde ellos vivían en una riqueza absoluta, mientras que el pueblo vivía en la suma pobreza. Y esto causó la Revolución Francesa, donde el pueblo se rebeló en contra del rey y hubieron muchas protestas que terminaron en la muerte del rey. También influyó la independencia de los Estados Unidos. Como Estados Unidos está en América y fue el primer país en independizarse, los otros países se dieron cuenta que se podía liberar del yugo europeo, entonces, y poner su propio gobierno con personas que vivieran acá. Entonces los otros países quisieron seguir el ejemplo de Estados Unidos. Oposición de la invasión napoleónica por parte de los españoles. En ese tiempo, un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte estaba invadiendo o apoderándose de casi todos los países de Europa. Y en algún momento Napoleón llegó a España y tomó detenido al rey Fernando VII, que era el rey de España. Y lo otro que fue la defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas, lo cual inspiró a la región chilena a luchar contra el imperio europeo. Vivía en ese tiempo un señor llamado Simón Bolívar y San Martín, que era de Argentina, de Buenos Aires,
y que se dedicó a ayudar a todos los países de América a obtener su independencia. Ambos lucharon para que los países de América fueran libres del yugo europeo. Consecuencias de la independencia de Chile. Las consecuencias de la independencia las podemos dividir en políticas, sociales y económicas. Las consecuencias políticas fueron la oposición de la oligarquía de los ricos chilenos hacia O'Higgins, pese a sus intentos de darle mayor poder político. La renuncia y el exilio del prócer chileno de O'Higgins en el año 1823. Y por último, existía una división política interna entre el ejército patriota y la oligarquía. El ejército patriota eran los soldados que luchaban en contra de los españoles y la oligarquía eran las personas que tenían dinero y poder en Chile. Entonces ellos tenían muchos desacuerdos, tenían muchas ideas contrarias, por lo que se provocaron grandes disturbios entre ellos. Las consecuencias sociales es que a pesar de conseguir la independencia, la estructura colonial social interna se mantuvo tal cual. O sea, los españoles estaban en el poder, los ricos estaban en el poder. Los campesinos se hicieron más pobres, hecho que aumentó considerablemente la delincuencia. Y la aristocracia chilena, que son los ricos de nuevo, se mantuvo en el poder, como les decía en un principio. Las consecuencias económicas. Debido al caos político, la crisis económica del país aumentó. Como había tanta guerra y se tenía que gastar plata en los viajes para hacer la guerra, en las armas y la alimentación había que mantener a los soldados, esto provocó que hubiese más pobreza, porque la plata del gobierno se ocupaba en armas, en mantener las guerras, mantener los soldados, y no en ayudar a los pobres. Hubo malas cosechas, además hubo sequía, pobreza, entonces eso provocó un desorden financiero el cual perpetuó la anarquía. La anarquía es un desorden en la política. Y incrementó el hambre y la pobreza producto de todos estos errores y fueron destruidas las grandes haciendas agrícolas y ganaderas. Las etapas de la independencia de Chile son 3. Todo el proceso de independencia de Chile se desarrolló en una larga guerra entre los monárquicos, eso quiere decir que los que ayudaban al rey, que eran españoles, que se llamaban realistas, y los patriotas, que eran personas que vivían en Chile y luchaban porque los españoles se fueran de Chile y de América. Esta se puede dividir en 3 etapas. La independencia de Chile entonces la vamos a dividir en 3 etapas: Patria Vieja, Reconquista Española y Patria Nueva. La Patria Vieja corresponde a la primera etapa de la independencia de Chile, la cual abarca desde la primera Junta Nacional de Gobierno en el año 1810 hasta la Batalla de Rancagua, que fue en 1814, luego de la cual se da inicio a la etapa de Reconquista. Este periodo se caracterizó por diversas batallas en contra del ejército realista, el ejército de los españoles, defensor del Imperio Español, con el objetivo de definir a Chile como una república independiente. Si bien esta etapa no prosperó debido a la Reconquista Española, o sea, cuando estábamos en la Patria Vieja, los españoles de nuevo vinieron a tratar de conquistar América, por eso se llama Reconquista. Si bien en esta etapa no prosperó debido a la Reconquista Española en 1814, fue un gran inicio para que luego, durante la Patria Nueva, se consolidara finalmente la independencia de Chile. Progresos importantes. En 1810 ocurrió la primera Junta Nacional de Gobierno. Se hizo la primera bandera y el primer escudo. Se creó el primer periódico, el primer diario llamado La Aurora de Chile.
se creó un colegio que está en el centro de Santiago y que aún existe, que se llama Instituto Nacional, y también la Biblioteca Nacional, que también está en el centro de Santiago. Se eliminaron los derechos patriarcales. Eso quiere decir que en ese tiempo la Iglesia Católica tenía derecho a cobrar por sus servicios. Por ejemplo, si yo tenía una persona que se estaba muriendo y que necesitaba que el cura viniera a rezarle, la Iglesia Católica tenía derecho a cobrarme grandes cantidades de dinero. En 1811 ocurrió el primer congreso, donde se dio la libertad de vientre. ¿Qué era la libertad de vientre? Antes de esta ley, si yo era esclava y mi esposo era esclavo, mis hijos también iban a ser esclavos. Iban a nacer inmediatamente esclavos. Con esta ley que se llama libertad de vientre, los hijos que nacieran en Chile iban a ser libres. Iba a ser esclavo el papá y la mamá, pero el hijo que tuvieran ya no iba a ser esclavo, iba a ser una persona libre. Y en 1814 ocurrió la batalla de Rancagua. La reconquista española, segunda etapa de la independencia, se inicia con la batalla de Rancagua en el año 1814, en la cual los realistas, los españoles, vencieron al ejército patriota chileno, y finaliza con la victoria patriótica de la batalla de Chacabuco en 1817. En esta etapa se dio comienzo a una nueva era en Chile, caracterizada por la resistencia al orden colonial y al aumento del deseo de emancipación cuando Fernando VII regresó al poder. Después Napoleón lo liberó y volvió a ser el rey de España. Cabe destacar que la reconquista española significó un revés en la causa de la independencia chilena, ya que las libertades establecidas en la Constitución fueron suprimidas, o sea, fueron quitadas. Patria Nueva. La Patria Nueva comienza el 12 de febrero de 1817, cuando los patriotas retoman el poder con su victoria en la batalla de Chacabuco. Asimismo, finaliza el 28 de enero de 1823 con la renuncia de Bernardo O'Higgins al poder. Esta etapa se caracterizó por ser la que condujo definitivamente a la consolidación de Chile como una república y estado independiente. Por fin ahí nos libramos de los españoles. Luego de esta etapa, ya consolidada la independencia de Chile, comenzó la etapa de organización política del país. Vamos a preparar el desafío número 4. El desafío número 4, que tendrá como tema principal la unidad número 2 de nuestro texto de estudio, y lección que va desde la página 56 a la 68, que son las páginas que ustedes deberían leer y estudiar. Lee en tu texto, estudia las páginas y prepara con anticipación el desafío número 4. Recuerda que los desafíos son con nota, así que te voy a desear mucha suerte.